Muy buen día. El día de hoy me tocó a mí, como parte del proyecto de base de datos, dar un poquito de explicación utilizando el DBMS Postgres SQL, en el cual vamos a ver hoy un par de comandos básicos para crear tablas, hacer consultas y agregar constraint tanto primary key como foreign key. Muy bien, empezaremos con aquí previamente ya tenemos creada nuestra base de datos que es por fines educativos, va a servir el día de hoy para lo que es una pequeña demostración cómo utilizar el DBMS Postgres para el manejo y creación de base de datos relacionales. Comencemos. Primero, nuestra base de datos previamente creada, le damos clic derecho y le damos Create Script, el cual nos abrirá una nueva ventana en la cual ya podemos hacer nuestros queries, nuestras consultas y nuestros comandos que el DBMS interpretará para ya sea crear, modificar o consultar datos de alguna de nuestras tablas que tengamos creadas en nuestra base de datos. Muy bien, comenzaremos con el primer comando. El primer comando es para crear una tabla. Para términos de PostgreSQL, la sintaxis es la siguiente. Create table, damos el nombre de nuestra tabla y aquí definimos cada uno de nuestros campos. Y el tipo de dato que es. Concluimos siempre con punto y coma para que la sintaxis de nuestro DBMS sea interpretada de forma correcta. Ok. Venimos y subrayamos todo por el comando que vamos a ejecutar. Presionamos F5 o damos clic al botón acá. Nos dice que nuestra tabla fue creada correctamente. Revisemos, le damos un refresh a nuestra base de datos. En esquema, tablas, efectivamente nos aparece. Acá ahí nos figuran nuestras tablas, aquí podemos ver nuestras columnas. Si le damos clic derecho y propiedades, aquí podemos ver qué tipo de campo es y si está sujeto a un constraint o una restricción. En este caso, cuando creamos nuestra tabla, indicamos de que no permitan valores nulos. ¿Por qué? Porque estos se convertirán en nuestras llaves primarias. Ok. Para agregar nuestras llaves foráneas, tenemos el siguiente comando. Iniciamos con alter table, el nombre de nuestra tabla, add, el tipo de constraint que vamos a manejar. Para este caso va a ser una primary key. Y entre paréntesis va el campo o los campos, los cuales serán nuestra llave primaria. Para, para, para casos de este ejemplo, será nuestra código de empresa, el código de empleado, nuestras llaves principales. ¿Por qué? Porque la idea de las llaves principales es evitar la duplicidad de datos. Entonces, con esto nos aseguramos que va a existir solo un código, una vez ese código de empleado en la empresa, sin repetir. Ok, siempre seleccionamos la línea de código a ejecutar o presionamos F5 o le damos clic aquí al botón de ejecutar. Perdón. Aquí me indicó
que no existe la tabla de empleo. Pudieron dar cuenta, la ingresé de manera errónea. Ok, probamos nuevamente. Ahora nos indica que fue ejecutado correctamente. Actualizamos nuestra base de datos. Revisamos. Constraint. Y ya nos aparece nuestra primera key. Propiedades. Y nos dice nuestras columnas. Nuestras columnas son code empresa, code empleado. Esas son nuestras primary key. Para agregar llaves foráneas, en este caso, para esta tabla no aplica, porque esa va a ser nuestra tabla padre. Ok, entonces crearemos una segunda tabla, la cual estará sujeta. Esta sí tendrá siempre nuestros mismos campos, que son nuestros campos de llave primaria de nuestra tabla principal, los cuales nos servirán para hacer referencia a, como ya usar la comunidad foránea y hacer referencia a nuestra tabla principal. ¿Okay? Siempre terminando nuestra sintaxis con punto y coma, toda nuestra línea de código. ¿Okay? Corroboramos si tenemos bien. Okay. Ejecutamos siempre F5 o clic acá. Bien, revisando nuestra base de datos. Ya aparecen nuestras dos tablas. Y podemos ver nuestras columnas. Code empresa, code empleado. ¿Correcto? Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, para ingresar una llave foránea a nuestra tabla, hacemos a través del comando alter table, el nombre de nuestra tabla, add constraint, el nombre de nuestro constraint, hacia qué campos de nuestra tabla salario vamos a pegar y a qué tabla le vamos a hacer referencia. En nuestro caso sería empleado. ¿Y qué campos? Siempre code empresa, empleado. Perfecto. Seleccionamos, vamos. Nos dice que fue aplicado de forma correcta. Revisemos. Siempre para configurar nuestros cambios hay que actualizar o refrescar nuestra base de datos. Ok, revisamos acá. Efectivamente ya nos aparece nuestra constraint, nuestra llave foránea. Y nos dice que hacemos referencia le estamos haciendo referencia a nuestra tabla empleado. Y tenemos code empleado contra code empleado de nuestra tabla empleado, code empresa de nuestra tabla local contra code empresa de nuestra tabla empleado. Perfecto. Eso sería nuestro comando para nuestros comandos para crear y crear tablas y agregar constraint, tanto primary key como foreign key. Ahora continuaremos con la inserción de un registro. Muy bien. En este caso, iniciaremos con nuestra tabla empleado, porque es nuestra tabla principal. Las llaves foráneas una de las virtudes que nos permiten para la integridad de nuestra base de datos
no nos deja insertar un dato si no existe en nuestra tabla padre. Ok, por lo cual comenzaremos con nuestra tabla padre, que en este caso es empleado. Perfecto, iniciamos con la sintaxis insert into el nombre de la tabla, empleado, y acá podemos tener dos caminos. Podemos definir a través de un paréntesis las columnas y el orden cómo vamos a leer los datos después de la palabra reservada values, o en este caso podríamos omitirlo debido a que vamos a insertar todos los datos, values, y los insertamos en el orden como van las columnas. De empresa, nombre del empleado y fecha de ingreso. Para la sintaxis de este DBMS y casi la mayoría de DBMS, una cadena siempre tenemos que ingresarla dentro de comillas simples, a excepción de los datos numéricos o ya sea enteros o decimales, podemos omitirlo. Y para los campos de tipo fecha también aplica. ¿Ok? Siempre F5 o ejecutamos. Dice que fue exitoso. Muy bien. Ahora, ¿cómo corroboramos que los datos fueron ingresados? Ahora viene nuestro próximo comando, que es el select. Con el select tenemos la opción de definir uno a uno los campos que queremos de nuestra consulta, o utilizando este símbolo que le asterisco, obtenemos todos los campos de la tabla. Revisemos. Aquí podemos ver que fueron los valores insertados. Efectivamente, estamos... Ahora, continuar un poquito con el ejemplo. Vamos a poblar también nuestra tabla de llaves foráneas. Nos va a servir para un próximo ejemplo. Siempre recordemos que tenemos que respetar el orden de las columnas. Acá, recordemos que como estos son parte de nuestra llave foránea, tenemos que tener datos que sí existen en nuestra tabla, de lo contrario nos dará un error. Corroboremos, pongámosle el 100-102. Ok, este sabemos que no existe. Revisemos. Acá nos dice que se está violando llave foránea. Y esto es debido a que no existe en nuestra tabla padre el dato. Es por eso la utilidad de los constraints para mantenerle para hacer que nuestra base de datos tenga una integridad y no posea datos repetidos y no posea datos que no existen o no tengan una relación. Revisemos, ok, este ya sabemos que sí existe, ejecutamos. Efectivamente, nos dice que fue ejecutado satisfactoriamente el comando. Revisemos si el dato existe. Correcto. Exactamente, estamos bien. Muy bien. Ahora vamos, nuestro próximo comando es darle alias a los campos. Pongámosle. El alias es un pseudonombre que le podemos dar al campo, a diferencia con el cual fue creado inicialmente. Pongámosle. Podemos decir select, el comando code empresa. Va a tener el alias, podemos usar el comando as o con el espacio automáticamente nuestro DBMS detectará que es un alias que tratamos de asignar a nuestro, a nuestro campo.
Bien, revisemos, ejecutamos. Podemos ver acá. Acá ya nos muestra el encabezado de del resultado de nuestra consulta, los nombres o alias que le dimos a cada uno de nuestros respectivos campos. Podemos también aplicar un filtro. Ese es a través de nuestra cláusula where. Where. Y aquí definimos la condición. Muy bien. Acá vemos que no existe, no nos va a mostrar nada. Esta es con la cláusula where logramos hacer un filtro para obtener específicamente la información que necesitamos de nuestra base de datos. También tenemos ahora el uso de las dos bases de las. Vamos a hacer una vinculación de dos tablas. Ok. Iniciaremos. Hacemos el comando innerJoin, el cual nos permite traer una intersección de la información que está entre dos tablas para traer una consulta más completa. Vamos a definir un alias en estas tablas para que sea más corto. Aquí con on decimos cuál va a ser nuestras condiciones para hacer nuestra intersección. En este caso sería empleado punto código empresa da igual sueldo código empresa, que son nuestras llaves foráneas y al mismo tiempo van a ser las condiciones que nos van a permitir hacer la intersección y hacer la unión entre nuestras dos tablas, ¿ok? Y empleado.code empleado. Muy bien, aquí ya tenemos la unión. Ahora vamos, el problema aquí nos daría que existe una ambigüedad de campos. Entonces decimos que queremos de empleado punto code empleado, de empleado punto code empresa, queremos de salario, podríamos definir acá, o en este caso como no hay ambigüedad de campos, podríamos venir y omitir el alias de nuestra tabla. Ejecutamos. Ah, ok, perdón. No existe la tabla. Okay. Y podemos ver, traemos efectivamente lo que necesitamos. Con esta función de inner join logramos integrar nuestras dos tablas para hacer una consulta de todos los datos que necesitamos en un solo registro sin ir de una tabla a otra. Podemos agregar otros datos para ver ahora el comando de agrupamiento.
agrupamos. Ahora el comando de agrupamiento nos puede servir de la siguiente manera. Nuestro comando group by, el cual nos permite, va a agrupar nuestro resultado por código de empresa, nos va a ordenar. ¿No? Perdón. Aquí tenemos que definir nuestros campos. Aquí sí nos podemos dar. Vamos a agrupar para obtener aquí nos está agrupando directamente. Si se dan cuenta, si hacemos select a toda nuestra tabla, tenemos 1, empresa 2. Con el agrupamiento logramos reducir y agrupar para ver realmente qué código de empresa tenemos guardados. Muy bien, ahora pongámosle, ahora tenemos el comando, si queremos editar algún dato que hemos almacenado anteriormente, acá tenemos el comando update. El update, seleccionamos la tabla, set, le decimos qué campo queremos modificar. El valor por el cual queremos sustituirlo. Siempre es muy importante nuestras cláusulas, cuando actualicemos nuestra cláusula where, de lo contrario replicaríamos todo a todos nuestros registros, dañando la integridad de nuestra tabla. Si utilizamos ahora, efectivamente ha modificado nuestro campo. También podemos hacer lo que es un cálculo matemático. Tenemos el comando suma. Si queremos saber el total de todos los salarios base de nuestra tabla salarios, aquí nos da una sumatoria de lo que tenemos. Actualmente solo tenemos insertado 1. Podemos sumar el salario base más 1 extra y definir un nombre de un del alias que va a ser de nuestro resultado. ¿Total? Y aquí nos estamos sumando, dando la sumatoria de nuestros dos campos. Por último, podemos hacer también
borrar el registro de cualquier registro que hayamos insertado con anterioridad. Siempre recordando que para borrar un dato, cuando ya se tiene llaves, cuando es primary key, si es de la tabla maestra que se quiere borrar, tenemos que asegurarnos primero borrar todas sus dependencias donde tenga llave foránea. De lo contrario, nos daría un error. Ok, podríamos decir delete. Nuestro comando sería delete from nuestro nombre de tabla y nuestra cláusula where. Es muy importante en date y en delete siempre nuestra cláusula where para evitar borrar datos que no queramos. Si revisamos, nos dice que fue ejecutado correctamente. Efectivamente, ya fue eliminado el registro de nuestra tabla. Muchísimas gracias por su atención. Sería un poco de comandos básicos para el manejo del DBMS de PostgreSQL. Buen día.